Este es un contenido muy importante porque, claro, vamos a hablar sobre cómo encontrar tu voz, estilo y estética en creación de contenido, pero también porque es la primera vez grabando con este tenedor. Y vos podés estar preguntándote, ay Helen, pero ¿qué tiene tan especial esta pieza metal? Bueno, en mi último viaje a Roma, era un martes de tarde, yo estaba paseando con mi prima por la ciudad y allá en Roma hay muchas fuentes o estanques de agua potable que vos podés ir tomando de forma gratuita. Y en uno de esos estanques de agua, yo fui a tomar agua y encontré este tenedor. Él estaba tirado en el fondo del estanque de agua, estaba sucio, se nota que habían comido pasta con él y estaba allá en el fondo. Y yo dije, esta pieza de metal, este tenedor, va a ser parte de mi vida a partir de ahora. Va a ser mi recuerdo materializado de Roma. ¿Qué más Roma que un tenedor que comió tantas pastas? Que llevó alimento a tantas bocas. Eso, o sea, ya fue un poco raro esa parte. Pero el punto es que lo rescaté, lo lavé, lo traje y hoy es su estreno en nuestro canal de YouTube. ¿Les gusta? Bueno, en fin. Me parece muy importante hablar sobre encontrar nuestra voz, nuestro estilo y nuestra estética, porque en mi caso en personal me tomó mucho tiempo encontrarlo y cuando al fin pude hacerlo, yo no te voy a decir que mi vida cambió, eso me parece demasiado exagerado, pero sí hubo una diferencia muy gritante y marcante entre ese antes y después. Y yo comencé a disfrutar más de mi propia creación de contenido, comencé a ver más resultados en términos de números, crecimiento de números, y también empecé a notar claramente cómo la gente se iba identificando más conmigo y iban disfrutando y les iba gustando más mi contenido en mi perfil. Así que yo sé que esa es una cuestión que puede generar muchas dudas y que uno siempre se pregunta, ¿cómo voy a hacer para encontrar mi propio estilo, mi voz, mi estética? Así que mi objetivo es que vos puedas salir de este video con esa respuesta bien elaborada, lista para aplicar en tu creación de contenido, ¿ok? En mi caso, yo publico contenido desde los 14 años. En 2015 yo comencé a publicar. Abrí mi cuenta de Instagram y comencé a publicar. Y del 2015 al 2022, básicamente lo que yo hacía era publicar contenido, no era creación de contenido propiamente dicho. Entonces yo publicaba mis fotos con mis amigos de mi colegio, luego de mi universidad, de los viajes, con mi familia, etcétera. Pero no era ningún contenido relevante o útil para las personas porque era simplemente registros, retratos de mi vida, solamente eso. Cuando yo decidí comenzar a crear contenido, que fue básicamente en 2023, cuando comencé a viajar por el mundo, yo lo que hacía era más que nada replicar o adaptar los contenidos que yo veía que le funcionaban a otras creadoras, porque yo no tenía estrategia propia, yo no tenía un posicionamiento definido, no tenía una voz definida, no tenía un estilo definido, no tenía una estética definida. Bueno, estética sí, de hecho, pero esos dos primeros puntos, voz y estilo, para mí no era nada claro. Yo apenas sabía lo que era eso. Y otro aspecto era que yo no me animaba a hablar como hablaba con mis amigas o como hablaba en la vida real, porque me daba mucha vergüenza y era bastante insegura de presentarme así. Entonces, como yo les comentaba, pasé mucho tiempo haciendo una réplica de lo que le funcionaba a otras creadoras y obviamente en algunos casos los contenidos que yo replicaba a mi perfil de otros creadores funcionaban bastante bien. Pero en la mayoría de los casos no lo hacía porque obviamente ese contenido que yo estaba copiando o replicando era a partir del posicionamiento de la voz y el estilo de otra persona, no era el mío. Entonces, por más que yo intentara adaptarlo lo mejor posible, nunca iba a ser lo suficientemente bueno o nunca iba a resultar tan bien porque no era algo que venía de mí misma, no era algo auténtico de mi persona. Y al hablar de encontrar tu voz en la creación de contenido, es importante que vos recuerdes que hay diferentes formatos o tipos de voz que vos podés adaptar para tu comunicación. Por ejemplo, tu comunicación, tu voz puede ser más enérgica, más informal, más cariñosa, más seria, más intelectual, más divertida. Es una infinidad de posibilidades. Pero para esta parte es muy importante que vos elijas tu voz a partir de cómo de hecho es tu personalidad y cómo vos sos en la vida real. Es muy importante que exista esa coherencia entre lo que vos vas a presentar y en cómo vos realmente sos para que a largo plazo vos puedas sustentar esa voz y vos no tengas que fingir un personaje y para que vos no tengas que estar esforzándote por mantener una voz que no es realmente la tuya, porque eso a largo plazo realmente es muy complicado, es muy difícil, te va a desanimar
y nunca vas a ser vos realmente. Por ese motivo, yo te recomiendo que vos te hagas esta serie de preguntas para que vos puedas definir y entender cuál es tu voz. La primera es, ¿cómo hablas con tu mejor amiga? ¿Cuál es la comunicación que vos tenés con ella? Obviamente, no te vas a comunicar exactamente cómo vos hablas con tu mejor amiga, cómo vos hablas con tu comunidad, con tu público, pero hay muchos aspectos que son iguales, que son similares y es importante que vos los tengas en cuenta para que puedas tener una guía o un entendimiento de por dónde encaminar. Otra pregunta podría ser, ¿qué palabras usas todo el tiempo o qué frases repetís constantemente? Esas palabras o esas frases que vos repetís constantemente en la vida real, sería interesante que las traigas a tu comunicación, a tu voz en la red social, porque eso es como vos realmente te expresas, eso es lo que vos decís normalmente. Entonces, como yo te decía, está muy bien y es importante que exista esa coherencia entre lo que vos ya haces, lo que vos ya decís, con la manera en la que querés y planificas presentarte en tus redes sociales. Otra pregunta es, ¿qué cosas vos nunca dirías porque no sos vos? Así como es importante saber de qué forma vos te comunicas para traerlo eso a tu presencia digital, es muy importante que vos entiendas y sepas qué tipo de cosas vos nunca dirías porque eso no te representa y no tiene nada que ver contigo. Eso es muy importante porque en el momento de que vos veas, por ejemplo, una persona y que te inspires en su comunicación, pero hayan ciertos tipos de frases o palabras o discursos que esa persona diga y no te representan, es importante que vos sepas que vos no dirías eso para que vos no te sientas tentado a traer eso a tu comunicación, porque ya lo tenés muy claro. Y finalmente, si alguien tuviera que describirte con 3 adjetivos, ¿cuáles serían? Eso es importante porque te muestra cómo las personas te ven en relación a la forma en la que vos te expresas y hablas. Esta pregunta vos podés hacerle a una amiga cercana, a tu mamá, a tu hermana, a un amigo cercano, porque te ayuda a entender cuál es la visión externa que se tiene de vos y teniendo eso en cuenta, vos también podés elaborar tu voz y tu comunicación en tus redes sociales. Yo te puedo asegurar que cuanto más vos mismo seas en cómo te comunicas y en cómo transmitís tu voz, va a ser mucho mejor. Porque justamente tus peculiaridades en tu comunicación y la forma auténtica en la que vos hablas, te expresas y elaboras tus ideas, eso hace que la gente se sienta identificada contigo, que vos puedas conectar mejor. Si vos traes una comunicación un poco más genérica por tratar de ser más parecido a lo que los demás son, eso no va a ser tan efectivo como podría ser el presentarte a vos como vos realmente sos. Así que no pienses que es demasiado raro lo que yo podría decir o cómo yo podría expresarme. Ese de hecho es un punto fuertísimo y vos necesitas usarlo a tu favor en tu comunicación, en tu voz, en tu presencia digital. ¿Quedó clara entonces esta primera parte de cómo encontrar tu voz en las redes sociales? Bueno, el segundo punto es cómo encontrar tu estilo en creación de contenido. El estilo es cómo vos comunicas tus ideas, la manera en la que vos construís un contenido. Hay gente, por ejemplo, que le facilita más contar historias o traer su contenido en forma de enseñanza, de analogía, con un tono un poco más humorístico o capaz haciendo preguntas, provocando una reflexión. En mi caso, yo recuerdo que cuando decidí comenzar a crear contenido, yo tenía muchas ganas de presentar mi contenido de una forma que fuera un poco más reflexiva y analítica. Eso no era algo fácil para mí porque yo nunca lo había hecho y a mí me costaba mucho, sumado al hecho de que yo tenía bastante inseguridad sobre mis conocimientos y sobre cuánto yo podría realmente aportar a las personas. Tenía muchas dudas. Entonces lo que yo fui haciendo fue beber de fuentes o de referencias que yo veía y que me identificaba que me gustaban e intenté o comencé a buscar y a pensar en cómo yo podría traer eso a mi realidad dentro de mi comunicación y dentro de aquello que a mí me gustaría que fuera mi estilo de comunicación en mi presencia digital. Entonces, por ejemplo, yo sabía que a mí me gustaría mucho crear mis contenidos o traerlos a la vida contando historias, trayendo autores, algún dato científico, una idea, un concepto, para luego finalizar con una reflexión o una conclusión. Ese era el estilo de comunicación que yo quería tener. Como ya dije, eso no era algo fácil para mí, yo nunca lo había hecho, pero como decidí que ese era el estilo que quería comunicar y que quería presentar, me
empeñé en aprender, en estudiar e intentar mucha falla, mucho error, mucha práctica hasta llegar al estilo que yo tengo en este momento, que es exactamente ese el cual yo quería alcanzar. Entonces ahora de forma práctica, cuando vos estés en este proceso de entender y definir cuál va a ser tu estilo en creación de contenido, vos primero puedes comenzar preguntándote cómo vos explicas una idea o un concepto. Vos lo haces, por ejemplo, contando historias, mostrando ejemplos, enseñando el paso a paso, usando el humor o haciendo preguntas. Respondiendo a esto, vos ya puedes tener una base o una orientación de cómo para vos es más fácil explicar algo o exponer una idea. En la secuencia, también es importante que vos te preguntes qué contenido disfrutas creando. Y esto para mí es esencial que vos te cuestiones y te plantees, porque una creación de contenido, en mi idea y en mi creencia, una creación de contenido que vos no disfrutas al hacerla es incorrecta. Yo realmente y genuinamente veo en la creación de contenido una infinidad de posibilidades como el poder expresarte, el poder conocer a personas, el poder construir una comunidad y conectarte con esas personas que tienen los mismos valores, principios, pensamientos que vos, creencias que vos. Y eso es extremadamente mágico y maravilloso y yo me siento muy afortunada de haber nacido en una era, en un siglo, en el que uno tiene la posibilidad de hacer esto fácilmente por medio de las redes sociales. Entonces, si de alguna forma tu creación de contenido es un peso para vos, te cuesta mucho, vos no querés hacer y vos encontrás cualquier excusa para huir de cualquier cosa que sea creación de contenido, está mal. Vos tenés que encontrar una manera, un camino en el que vos puedas sentirte aliviado, feliz y contento en producir contenido. Yo definitivamente creo en eso. No sé cuánto respaldo científico tenga lo que estoy diciendo, pero yo realmente lo veo así. La gente que encuentra una forma de crear contenido y que disfruta de eso es mucho más constante y se mantiene durante el tiempo porque es una cosa que le gusta hacer, no es un peso para tu vida, no es una cosa que vos tenés que hacer porque hay que hacer, no, es una forma de poder expresarte, de poder conectar con gente, así como te comentaba. Entonces, encontrá la manera de descubrir qué tipo de contenido vos disfrutás crear. ¿Es un carrusel? ¿Es contenido para podcast? ¿Es para YouTube? ¿Es para Instagram? Obviamente es importante trabajar con un equilibrio y con una mezcla, pero hazte esa pregunta, sinceramente. Otra pregunta muy válida que puedes hacerte para encontrar tu estilo es ¿qué contenido te sale naturalmente? Y esta pregunta específicamente, de hecho, puede ser como una espada de doble filo porque no siempre el estilo que vos querés alcanzar o hacer es el que te sale naturalmente. Ese es mi caso, por ejemplo. A mí no me salió naturalmente elaborar el contenido de la forma en la que yo quería elaborar. Yo tuve que esforzarme mucho tiempo, practicar mucho tiempo, dar cringe mucho tiempo, hasta que siento que logré llegar al formato que a mí me gustaría hacer, al estilo que a mí me gustaría presentar. Pero también, de alguna forma, vos ya tenés una luz o un camino en los formatos de contenido que te salen más naturalmente, más espontáneamente. Entonces, si vos sentís que eso es algo que te gusta y que encima te sale naturalmente, ahí ya tenés una respuesta gigante y tenés una manera muy clara de cuál podría ser el estilo que vos podés presentar. ¿Ok? Otra pregunta que puedes hacerte es, ¿qué formato sentís que te representa? Y ahí, por ejemplo, podemos volver a los formatos que ya mencionamos, como historias, preguntas, paso a paso, un formato un poco más humorístico, etcétera, etcétera. Hay mucho para explorar, mucho para descubrir. Entonces, tómate tu tiempo para incursionar en eso y encontrar el formato que vos sentís que te representa mejor. Y última pregunta que yo te sugiero que te hagas para poder encontrar tu estilo en creación de contenido es, ¿qué hace que alguien diga, eso lo diría ella? Ya que estamos hablando acá para girls, obviamente, siempre hablo en femenino. Encontrar tu estilo en creación de contenido realmente es muy importante porque te ayuda a definir cuál va a ser la manera en la que vos te vas a comunicar y en cómo vas a presentar esa comunicación, justamente para proteger tu autenticidad y para que sea muy único lo que vos haces y la manera en lo que lo haces. Eso contribuye al 1000% a que vos te puedas diferenciar de otras personas, a que vos no seas una copia de lo que ya hay por ahí y que vos seas simplemente algo único, que sea imposible copiar porque
toda tu referencia, toda tu forma, todo tu estilo viene directamente de tus gustos, de tu mente, de lo que vos crees, de lo que vos querés transmitir, de cómo vos realmente sos. Y una otra cosa que yo te puedo asegurar sobre encontrar tu estilo es cuanto más vos decidís abrazar la forma en la que sos y decidís presentarte a partir de eso en tu red social y en tu presencia digital, más fácil y natural ese estilo se va a ir volviendo para vos. Eso me pasó exactamente a mí. Yo al comienzo me sentía muy insegura, como ya les comenté, con relación a presentarme como era y a encontrar mi estilo y todo más. Pero cuanto más pasa el tiempo y más yo refuerzo ese estilo en mi personalidad y en mi creación de contenido, más natural se queda. Y es como si fuera que yo puedo embrace todavía más todo eso. Entonces, en mi caso, pasó de esa forma y me imagino que en tu caso no va a ser tan diferente. Y finalmente ahora hablando sobre cómo encontrar tu estética en creación de contenido, que acá nos referimos a todo lo que sea el aspecto visual, puede ser los colores, la ropa que usas, el tipo de edición, la tipografía, la iluminación, los ángulos, etcétera, etcétera. Hay también una serie de preguntas que vos podés hacerte para definir tu estética y yo te las voy a pasar ahora en la secuencia. Pero antes, cuando hablamos específicamente del aspecto visual de la estética, a mí me gusta imaginar que si, por ejemplo, mi feed de Instagram o de YouTube o de TikTok fuera un espacio físico, ¿cómo sería ese espacio físico? Para mí eso está así como que muy incrustado, muy profundamente clavado en mi mente porque yo lo hago hace mucho tiempo. Pero vos, por ejemplo, puedes preguntarte, ¿cómo sería la estética o los elementos visuales de la pared si es que mi feed fuera un espacio físico? ¿Cómo serían las alfombras? ¿Cómo sería el sofá? ¿Qué tipo de objeto yo tendría en mi estante? ¿Tendría libros? ¿Tendría plantitas? ¿Tendría objetos que fui coleccionando alrededor de mis viajes por el mundo? Tendría, por ejemplo, unas ventanas bien grandes iluminadas o tendría un espacio más oscuro con luces LED. Yo siempre visualizo eso como si fuera mi propio feed. Eso me da mucha claridad sobre la estética que yo quiero pasar y me ayuda a ser muy intencional en el momento en el que yo me voy a presentar y obviamente todos los objetos y el aspecto visual va a ser puesto en evidencia. Por ese motivo, vos podés comenzar definiendo tu estética o entendiendo cuál querés que sea, preguntándote qué querés que una persona sienta cuando entre a tu perfil. ¿Vos querés que ella tenga un sentimiento de inspiración, de calma, de energía, de alegría, de elegancia, de seguridad, de motivación? ¿Cuál es el tipo de sentimiento que vos querés transmitir? Porque eso va a determinar bastante la forma en la que la estética de tu perfil tiene que ser trabajada y la manera en la que vos tenés que presentarte con tal de poder transmitir estos sentimientos que vos elegiste transmitir. Otra pregunta que vos podrías hacerte es ¿qué colores representan mejor la personalidad de tu perfil, o sea, de vos en este caso, o la de tu marca? Si vos, por ejemplo, querés pasar más energía, más alegría, los colores anaranjado o amarillo serían interesantes. Si a vos, por ejemplo, te gustaría más pasar tranquilidad, calma, azul sería el camino. Si te gustaría pasar paz, blanco capaz sea el color adecuado para eso. Entonces, a partir de eso también vos podés determinar los colores que usás en los objetos que aparecen en tu perfil, en tu día a día, en los espacios en los cuales grabás, etcétera, etcétera. Y acá ahora voy a hacer un paréntesis para traer un contexto muy importante, que me quiero justificar yo ante ustedes. Yo siempre le digo a mis alumnas que uno nunca tiene que grabar sus contenidos atrás de una pared blanca, porque no hay profundidad, no hay vida, es solamente una pared sólida blanca, no hay un armario con elementos visuales que vos elegiste, que tienen todo que ver con tu marca, ¿sabes? Cosas que le dan realmente significado y que permiten que tu video, que tu contenido sea mucho más llamativo justamente por el aspecto visual. Yo siempre les cuento eso y les recuerdo eso. En este caso ahora, yo estoy grabando en esta pared porque yo estoy en un momento de transición. Ustedes saben que yo hace poco volví de Asia, definitivamente, y ahora me estoy quedando en la casa de mis papás hasta que yo pueda alquilar o comprarme un departamento. Entonces, los espacios que yo tengo para grabar en la casa de mis papás son bastante limitados. La casa es pequeña, no hay tantos lugares que representan la estética que yo quiero pasar para grabar los contenidos. Entonces, justamente para no parar mi grabación o mi creación de contenido y para no dar una pausa,
yo decidí que en este momento la estética visual que voy a estar pasando no es la que realmente me representa, pero es aquella que yo tengo a disposición en este momento y a pesar de que no sea la adecuada y la que yo quisiera, todo bien, porque yo no quiero parar mi creación de contenido, yo quiero seguir siendo constante, yo quiero seguir entregando contenido de valor, de utilidad para ustedes. Entonces, a pesar de que esto no sea lo que yo quiero en este momento, sé que es un momento de espera, de transición. Ya en un futuro muy cercano voy a tener mi departamento, voy a tener exactamente la estética y el espacio que a mí me gustaría para grabarles estos contenidos. Así que bueno, son también cosas que pasan. Hay veces en las que uno no tiene todos los recursos o todas las posibilidades para hacerlo de la forma en la que quiere, pero es importante que uno trabaje y se esfuerce para poder llegar al resultado que espera. Y bueno, eso es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora, solamente para explicarles, porque es un poco incoherente que yo te diga, tenés que tener un espacio que pase las emociones que querés y que tenga la estética visual y bla, 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 siendo que mi fondo es una pared blanca. En fin, ya di mi contexto, ahora sí, seguimos con nuestro contenido. Y ahora, como última sugerencia, para que vos puedas tener una facilidad mayor en determinar y entender cuál es tu estética en creación de contenido, yo te sugiero que vos hagas un mood board en Pinterest y que puedas, por ejemplo, agarrar de 20 a 30 imágenes de espacios o de elementos, objetos que representen cómo a vos te gustaría o cómo vos querés que sea la estética de tu perfil. Entonces busca imágenes o lugares que puedan transmitir aquello que vos querés transmitir en tu creación de contenido. Y una vez que elijas y encuentres esas 20 o 30 imágenes, pregúntate y analiza, por ejemplo, qué colores se repiten, qué tipo de luz aparece, qué texturas predomina, qué emociones transmiten esas imágenes y qué elementos u objetos aparecen una y otra vez. A partir de ese análisis y de responder esas preguntas, vas a empezar a descubrir con más claridad cuál es la estética que vos querés pasar y cuál es la ideal para vos. Y ahí, obviamente, una vez que entiendas eso, vas a comenzar a traer esa estética en tus videos, en tu forma de edición, en los espacios en los cuales grabás, en los espacios que aparecen en tus stories o en cualquier forma en la que la gente te vea por medio de las redes sociales. Epicteto, en su libro Discursos, dice que la materia prima para el trabajo de una buena y excelente persona es su razón orientadora, así como el cuerpo lo es de los médicos y de los entrenadores físicos, y la tierra lo es de los agricultores. Tu voz, tu estilo, tu estética ya está en vos. Eso ya te pertenece. Vos no tenés que inventarla y sacarla de un pozo. Eso ya está en vos. Probablemente te cueste ahora identificar con claridad porque está mezclada con muchas referencias de otras personas que a vos te gustan, que a vos te gustaría que sea parecido a lo tuyo, pero que todavía no es lo que realmente te pertenece. Y acá Epicteto dice que el trabajo, o mejor, la materia prima del trabajo de una buena persona y una excelente persona es su razón orientadora. Vos, confía en tu razón orientadora, confía en tus gustos, en lo que te gusta, en lo que te representa, en aquello que vos querés transmitir, en tus sentimientos, ¿sabes? Para poder definir tu voz, tu estilo y tu estética. Obviamente puedes utilizar otras referencias de personas, de otros creadores, pero sé bastante fiel y lo más genuino que puedas al determinar lo que va a representarte a vos en tus redes sociales, porque cuanto más vos mismo sea, va a ser mucho más fácil para vos, para mantener esa constancia en el tiempo, y va a ser mucho más fácil para que las personas te encuentren y te reconozcan en medio de tantas otras opciones que existen en las redes sociales. Es muy sencillo, confía en vos. Todo lo que vos necesitas ya está en vos, literalmente. Sé que es un discurso muy coach, pero es la verdad. Así que este fue el contenido para hoy. Espero que te haya sido muy útil. Mi propósito acá, como siempre te repito, es ayudarte en tu creación de contenido y todo lo que yo pueda hacer para contribuir con eso, lo voy a hacer. Muchas gracias por estar acá una vez más. Si te queda alguna duda o pregunta con relación a estilo, estética y voz, obviamente sabes que puedes dejarme en los comentarios y nos vemos en el próximo contenido. Chao, chao.